Bien, hermanos, nuevamente los saludo, paz a vosotros. Agradezco a mi hermano Yair por esta superintendencia, por el lugar cedido, pero siempre el agradecimiento absoluto es a nuestro Dios. Así como están de pie, por favor, ayúdenme a tomar sus Biblias, a tomar la palabra de nuestro Dios y buscar asimismo, hermanos, un versículo, Salmos capítulo número 78. Salmos capítulo número 78. Y vamos a leer solamente un versículo, una porción de la Escritura. Y hermanos, es el versículo número 2. Salmos, capítulo número 78. Y todos juntos vamos a leer el versículo número 2. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? A la letra, todos juntos, dice así la palabra del Todopoderoso. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo. Amén. Pueden sentarse unos momentos. Gracias, hermanos. Y no cabe duda que es una gran bendición, hermanos, el poder estar aquí. No cabe duda, hermanos, que la palabra de nuestro Dios no se equivoca. Y nos dice el profeta Jeremías que es por su misericordia que no somos consumidos. Porque nunca cayeron, que nuevas son cada mañana, y porque la fidelidad de nuestro Dios, ¿cómo es? Es grande, hermanos. Y tanto que es así grande la fidelidad y el amor de nuestro Dios, es que nos da la oportunidad de estar en este lugar para alabar su nombre, para conocer de Él, pero lo principal, hermanos, y yo creo que eso es lo primordial cuando nosotros venimos en este lugar, que cuando escuchamos la palabra del Todopoderoso, cuando salgamos de aquí, podamos nosotros ser mejores. Y esa es la intención. Aquí el versículo, el capítulo número 78 del libro de los Salmos nos dice que nuestro Dios iba a hablar ¿en qué? En parábolas, e iba a enseñar cosas reservadas. Hay parábolas en el Antiguo Testamento, pero también asimismo, hermanos, hay parábolas ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Y uno de los personajes bíblicos, hermanos, que se habla de él en absolutamente toda la Escritura, desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y que habló más en sus enseñanzas en parábolas, ¿quién es? Fuerte, hermanos, Jesucristo. Y nos dice el mismo Jesucristo en el Evangelio, hermanos, de Mateo, y vamos a tocar una parábola el día de hoy. Capítulo número 20, Evangelio de Mateo, capítulo número 20. Y de aquí vamos a partir y va a ser punto de lanza, hermanos, para la predicación de esta mañana o tarde ya. Capítulo número 20. Y antes de leer del versículo número 1 al 16, yo empiezo con una frase. Dice la frase, hermanos, que Dios no busca servidores, que nuestro Dios busca amantes, porque el que ama automáticamente sirve. ¿Será cierto esto, sí o no? La respuesta es sí, hermanos. Cuando uno está enamorado y cuando uno ama a la persona, ¿qué hace? Hace lo imposible y hace todo porque esta persona se sienta bien, se vea bien, y así mismo, hermanos, cuando está con la persona pasa en un momento agradable. ¿Sí o no? La respuesta es sí. Lo vimos en la escuela de la mañana con nuestro hermano Pericles. ¿Qué decía con respecto a Lea? ¿Qué hizo Lea? ¿Estaba enamorada, sí o no ella, hermanos? ¿Amaba o no amaba a Jacob? Sí lo amaba. Y nuestro Dios, hermanos, tiene un plan, y eso es solamente de nuestro Dios. A veces nosotros queremos decir si la amaba, no la amaba. Nuestro Dios tiene un plan, hermanos, para todos nosotros. A veces nosotros no podemos comprender y entender el plan que tiene para nosotros hasta cuando vemos el resultado. Así le pasó también a sí mismo a Jacob. Bueno, él a quién amaba y por quién luchó primeramente, por Raquel. Pero luego después, hermanos, ponen a Lea. Y está Lea, está Raquel, y así mismo también a quienes, a sus siervas. Y ese fue ese plan que nuestro Dios armó para que se cumpliera la promesa que le había hecho, hermanos, a aquellos hombres que les antecedieron, aquellos patriarcas, Abraham, a Isaac y al mismo Jacob, que de su descendencia, ¿cómo iba a ser? Iba a ser grande como la arena de la mar, y también así mismo, hermanos, como quienes. ¿Como quién? Como las estrellas de los cielos. Muy bien, 20, versículo número 1, nos dice así la palabra de Dios. Leo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron.
Salió otra vez cerca de la hora sexta y la nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Díceles: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viendo los que habían sido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiéndole les dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Hasta aquí nos quedamos, hermanos. Habla la parábola, habla nuestro Señor Jesucristo, y podemos agarrar infinidad de enseñanzas de la misma. Y una así, hermanos, la describimos primeramente. Los actores principales de esta parábola, ¿quiénes son? El padre de familia. Y este padre de familia, ¿qué tenía? Una viña. ¿Y qué quería? Que se le hiciese a su viña, que se le trabajara. ¿Y qué hizo, hermanos? Fue a contratar a personas. Dice aquí a las 9, llega a las 9 de la mañana, llega a las 12, llega a las 3 y llega, hermanos, a las 5 de la tarde. ¿Y cuál fue el trato para todos los jornaleros? Un solo denario, ¿verdad? Desde el primero hasta el último. Dice que les iba a pagar el denario, hermanos. Un denario era la paga de un día en el mundo antiguo. Y así se pactó con cada uno de ellos. Pero al momento de pagarles, de ajustar cuentas con todos ellos, no pagó del que empezó primero, sino empezó a pagar ¿con quiénes? A los que llamó al último. Y llega el que llegó a las 5 de la tarde y le dan: aquí te va, amigo, tu denario, tu pago. Y se fue contento. ¿Qué pensaron los que empezaron a trabajar con este padre de familia desde las 9 de la mañana? Pues si a este le dio un denario, a mí me va a dar probablemente ¿cuántos? 2. Y luego, oh sorpresa, hermanos, ¿qué dice la parábola? Cuando llegan por su paga, ¿qué les da? También les da un denario. Y empezaron a murmurar cada uno de ellos, y empezaron a decir entre sí: pero ¿cómo puede ser posible que estos que llegaron ya hasta altas horas del día les esté dando lo mismo que a nosotros, que nosotros llevamos pues toda la carga del trabajo desde de sol a sol? Pero quizás ellos lo vieron injustamente, pero nosotros, hermanos, no podemos decir absolutamente nada, porque probablemente el que llegó a las 9 generó la misma utilidad que el que llegó a las 5 de la tarde. No sé ustedes, a mí me pasó en el trabajo, hermanos, o no sé si tienen también ustedes algo así similar, que hay personas que llevan toda la vida trabajando en un lugar y no suben de puesto, hermanos. Llevan años, 1, 2, 3, 5, 10, 15, pero llega después otro que lleva 1 mes o 2 meses o 3 meses o 4 meses, ¿y qué creen? Ya lo subieron de puesto, ya le dieron, hermanos, una supervisión, ya le dieron una gerencia, ya le dieron una dirección. ¿Por qué será? No sabemos. En el trabajo se maneja de muchas maneras. Aquí en la Escritura, hermanos, aquí en la iglesia, nuestro Dios nos da dones conforme a su voluntad, y no nos da más de lo que nosotros podamos llevar. Les digo que en esta parábola podemos sacar muchas enseñanzas, y otra de ellas es que también a unos se les llamó una temprana edad, a otros se los llamó a una mediana edad, y a unos a una edad más avanzada. Pero el pago, ¿cómo va a ser, hermanos? Es lo mismo. Lo importante en este lugar, hermanos, es que pongamos en práctica todo lo que nuestro Dios nos da, los recursos necesarios para poder sumar, para poder asimismo engrandecer
la obra de nuestro Dios. Ejemplos en la Biblia hay muchos, y yo empezaba con una frase, hablando acerca del amor. El amor, hermanos, mueve absolutamente todo. Y voy a poner un ejemplo en la Biblia que habla de una persona que asimismo también trabajó, hermanos, por la obra de nuestro Dios. Carta de Pablo a los Filipenses, y aquí está del que vamos a hablar. Filipenses, vamos a tocar, hermanos, capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3, y vamos a leer del versículo número 4 del versículo 4 al versículo número 7, hermanos. Vamos a leer, y nos habla una biografía precisamente, hermanos, del mismo apóstol Pablo. Habla de sí mismo. 3, versículo número 4. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de cómo confiar en la carne, yo más. Y nos dice el versículo número 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y cuanto a la ley, fariseo. 6. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué nos dice? Irreprensible. 7. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Amén. Nos quedamos aquí. Aquí el apóstol Pablo, les vuelvo a repetir, hace una biografía de lo que él es o de lo que él fue. Dice, ¿qué creen? Dice, yo no me tengo que más gloriar que ustedes, porque yo creo que estamos al mismo nivel, o incluso hasta yo más. Dice el mismo apóstol Pablo, yo también soy hebreo de hebreos. Y dice, y cuanto a la ley, ¿qué era? Era fariseo, una de las sectas más, hermanos, fuertes de la época de nuestro Señor Jesucristo. Habían varias, pero una de las que se dejaba ver, hermanos, y lo vemos en los escritos, de la que llevaba la batuta en la cuestión doctrinal, pues eran los fariseos. Aunque todas las demás sectas también tenían su forma muy peculiar de interpretar a sí mismo, hermanos, las Sagradas Escrituras. Pero el apóstol Pablo nos dice que él era de la tribu de Benjamín, y cuanto a la ley, hermanos, era de una secta. ¿De la secta de quiénes? De los fariseos, la secta más celosa. Otro versículo más con respecto a esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22. Hablando acerca del apóstol Pablo, hermanos. Yo les decía acerca de él, del trabajo que le puso nuestro Dios, y que asimismo lo pudo desempeñar de la mejor manera. Biografía de él, capítulo número 22 de Hechos, y leamos del versículo número 1 en adelante. 22, versículo número 1. Varones hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en la ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Amén. Nos quedamos hasta aquí. Ya vimos de dónde venía el apóstol Pablo, pero también en esta parte de la escritura nos habla, hermanos, de su preparación académica, y nos dice que él fue criado ¿con quién? ¿Quién era Gamaliel, hermanos? Un maestro de la ley. Ese Gamaliel, hermanos, se cree que fue nieto de uno de los fundadores de una de las escuelas de más prestigio del mundo antiguo, de Iliel. Venía de ahí Gamaliel. El estudiar con Gamaliel en ese entonces, o en estudiar en una de esas tipos de escuelas, hermanos, era porque tenían recursos económicos, sin duda alguna, y porque también eran hermanos, de las escuelas de más prestigio y más elite del mundo antiguo, hablando en Jerusalén. Como si hoy estuviéramos estudiando, no sé, hermanos, en el TEC, estuviéramos estudiando, ¿qué otra más? En la Ibero, o la del Valle, o algo así por el estilo, hermanos, ¿no? Entonces el apóstol Pablo era una persona como preparada. Era una persona, hermanos, que no era ignorante en cuestiones de la ley.
En todos los sentidos el apóstol Pablo, hermanos, conocía. Incluso nosotros podemos ver en los escritos que él hace. Fue una de las personas, o fue el de los apóstoles, fue el que más escribió, más que todos los demás. Pero independientemente de los escritos y lo que nos dejan a nosotros como un legado, en lo que escribieron ellos por orden de nuestro Dios, y asimismo que el mismo Espíritu Santo los inspiró, es lo que aprendemos en su vida día a día, hermanos. Es lo que nos deja como ejemplo para nosotros como iglesia. Y el apóstol Pablo, yo creo que nos deja grandes ejemplos para aplicarlos en nuestra vida cotidiana. El profeta Isaías, capítulo número 43, voy a parafrasear este versículo, ustedes se lo saben, y nos dice que todos los criados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. Así que estamos aquí, hermanos, no para algo, sino estamos por algo, y ese por algo es porque Dios nos trajo hasta este lugar, para engrandecer la obra del Todopoderoso. El apóstol Pablo, voy a hablar más acerca de él. Dice los mismos Hechos de los Apóstoles, este mismo libro, hermanos. Segunda a los Corintios, vamos a ver segunda a los Corintios, capítulo número 11, hermanos, y vamos a ver qué fue lo que hizo el apóstol Pablo. Nosotros sabemos también parte de su biografía, y nos dice aquí el capítulo número 11, hermanos, y vamos a leer del versículo número 23 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios: son ministros de Cristo, como poco sabio hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. Y luego nos dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces peligrosos de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en la mar, peligros de los falsos hermanos. Y nos dice el 27, en trabajo y en fatiga, y en muchas vigilias, en hambre y en sed, en muchos ayunos y en frío, y también en desnudez. Nos quedamos hasta aquí. Antes de que el apóstol Pablo, hermanos, se convirtiera en todo lo que fue y en todo el legado que nos dejó, ¿qué era? ¿Se acuerdan ustedes? Pertenecía a la secta de los fariseos. ¿Pero qué era además de eso el apóstol Pablo? Fuerte. Perseguidor de la iglesia. Y cada vez que veía a la iglesia reunida, ¿qué hacía el apóstol Pablo, hermanos? Iba y los destruía, hermanos. Así lo dice. Incluso lo podemos ver con uno de los 7, hermanos, con Esteban, que cuando muere Esteban, sus ropas fueron echadas, dice, a los pies de un mancebo que se llamaba, ¿cómo? Saulo. ¿Y quién era Saulo? Pablo, hermanos, Pablo. Y así como el apóstol Pablo, su vida cuando recibe a Jesucristo dio un giro totalmente a 180 grados. Lo que le pasó a cada uno de nosotros. Y cuando asimismo él lo recibe, hermanos, la escritura nos dice, y en todas las cartas que él escribe, podemos ver que fue un personaje inalcanzable. ¿Por qué manejo esta expresión del apóstol Pablo? Porque sí, hermanos, trabajó, y nos dice que trabajó más que ¿quiénes? Que todos los demás apóstoles. ¿Cuántos viajes hizo el apóstol Pablo? 3, y 1/4 hizo, hermanos, pero ya fue rumbo a prisionero. Pero también aún cuando iba prisionero, ¿qué creen? Iba hablando ¿de qué? De la palabra de nuestro Dios. Donde quiera que estaba el apóstol Pablo hablaba. Si tenía la oportunidad y si se la daban a él, ¿qué creen que hacía? Él lo hacía, hermanos. Y esa es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Qué con esto, con la enseñanza del día de hoy de la mañana? Que el amor, hermanos, nos ayuda a trabajar también. Que el amor también nos ayuda a poner al máximo, hermanos, los talentos y los dones que nuestro Dios nos ha dado.
Muchas de las veces, lo digo por mi persona, pasan circunstancias en nuestra vida. No sé, hermanos, problemas familiares, problemas económicos, problemas en la misma escuela, que tomamos la otra porción de la otra parábola de los denarios. A uno le da 5, a uno le da 2 y a uno le da 1. Y como tomamos la acción del que tomó 1 o que le dieron 1, ¿qué hacemos? Como que el trabajo no lo queremos hacer, hermanos, lo escondemos. Y déjenme decirles algo, que nuestro Dios no nos ha escogido por casualidad, sí que nuestro Dios nos ha escogido, hermanos, para que engrandezcamos a sí mismo su obra. Ejemplos en la Biblia como el apóstol Pablo pueden haber muchos. Tenemos en el Antiguo Testamento grandes profetas y grandes hombres del ayer que incluso están en la carta de Hebreos, en el capítulo número 11, que se esforzaron, que a través del trabajo, que a través del esfuerzo, que a través de la dedicación pudieron siempre, hermanos, engrandecer la obra de nuestro Dios. Y yo creo que ese debe de ser el trabajo de cada uno de nosotros. La Escritura nos dice, hablando acerca del trabajo a nuestro Dios, yo creo que este versículo saben, que el trabajo en el Señor nunca que es en vano, hermanos, nunca es en vano, siempre hay una paga. Pero cuando trabajemos para la obra debemos de considerar lo siguiente, y con estos puntos termino esta predicación. Punto número 1, nos dice la palabra de nuestro Dios así, segundo libro de las Crónicas, y vamos a leer el capítulo número 15, hermanos. Segundo del libro de las Crónicas, capítulo número 15. Versículo número 7. Cuando emprendamos algo, hermanos, para la obra de nuestro Dios, pensemos en esto. El apóstol Pablo, les digo que él pensó cuando recibió la orden de nuestro Señor Jesucristo, pues poner al máximo sus dones. Y vaya que sí los llevó, hermanos. Y nos dice 15:7 de segundo libro de las Crónicas. Dice así: esforzaos, empero vosotros, y no desfallezca vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Amén. Entonces, ¿qué nos dice aquí, hermanos? ¿Qué nos recomienda aquí la Escritura? Que nos debemos de ¿qué? Esforzar, y también, hermanos, dice que no desfallezcan vuestras manos, o sea, nuestras fuerzas, nuestro ahínco, nuestro entusiasmo, que no decaiga. En el trabajo, hermanos, en ocasiones podemos decir, volviendo a la parábola central de nuestra predicación, de que unos como que dijeron, oye, pero ¿por qué aquel le pagó lo mismo que a mí? Nosotros podemos decir, oye, pero si aquel ni trabaja, aquel no hace nada, aquel hace esto, aquel no hace lo otro, etcétera, etcétera. Podemos nosotros incluso a veces pensar en ello. Pero la Escritura nos dice, mira, tú no te preocupes por los demás. Preocúpate y ocúpate ¿por quién? Por ti. Pon al máximo lo que Dios te ha dado. Y aquí lo dice, que pago hay asimismo para tu obra. Otro versículo más, hermanos. Isaías, libro del profeta Isaías. Capítulo número 49, y vamos a leer el versículo número 3 y el versículo número 4. Isaías capítulo número 49, versículo número 3 y versículo número 4, hermanos. Nos dice así la palabra de nuestro Dios, dice así: y díjome, mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Pero nos dice el versículo número 4 para nosotros: yo empero dije, por demás he trabajado en vano, y ¿qué más? Sin provecho he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa, ¿con quién está, hermanos? Con mi Dios. A veces nos podemos sentir así, que trabajamos y como que no vemos nada. Pues déjeme decirle, hermanos, que la Escritura dice, no te desanimes, no te preocupes, que Dios tiene algo guardado especial para ti. Sé que la recompensa está con nuestro Dios. Y les vuelvo a repetir, hermanos, versículos como este podemos utilizar muchos. El libro del profeta Jeremías nos dice que salario va a haber para nuestra obra. El libro del profeta Isaías igual también nos dice, hermanos, con respecto al trabajo que nosotros hacemos para el servicio de nuestro Dios. El punto es que con los dones que Dios nos da, podamos ponerlos en práctica en nuestro día a día,
para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios. Que claro, eso trae muchas recompensas, les digo. Jesucristo decía, busca primero el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás, ¿qué crees? Te viene por añadidura. Y eso es una realidad, hermanos. Esa es una verdad. Cuenta por ahí la historia de un taller, hermanos, de carpintería. ¿De alguien de aquí es carpintero? ¿No? Herrero, mi hermano Carlos, ¿ah? Mi hermano Carlos se dedica a la herrería. Bueno, hermanos, es algo afín la herrería con la carpintería. Su servidor es vidriero, hermanos. Trabajamos en la industria del vidrio. Pero voy a tomar esta anécdota con la carpintería. Dice que había una carpintería que hacían cosas geniales en esa carpintería. Pero tenía algo muy peculiar. Esta carpintería, que las herramientas que estaban ahí, que servían para el servicio de hacer muebles, hablaban, hermanos. ¿Cómo ven? Ya me imagino al martillo hablando y al serrucho hablando, ¿no? Pues hablaban, hermanos, hablaban cada una de ellas. Y luego, después de varios tiempos trabajando juntos, mucho tiempo, como que se empezaban a haber fricciones entre ellos, como que se empezaban a desesperar entre ellos. Y se hizo una asamblea. Y en esa asamblea el punto central fue de que quién era la herramienta, en este caso, que más servía para el maestro o para el jefe de taller. Y el martillo rápidamente tomó, ¿qué creen? La batuta, y empezó a dar, hermanos, unos martillazos a la mesa. Y luego empezaron todas las demás herramientas a juntarse y a agruparse, y le dijeron, oye, tú no puedes estar enfrente. ¿Por qué no puedes estar enfrente? Le dicen, porque tú solamente sirves para pegar, y asimismo, cada vez que pegas abollas. El martillo se sintió triste, ¿y qué creen que hizo? Se sentó, hermanos. Se sube el atornillador y le dicen, oye, no, tú tampoco debes ni puedes estar enfrente, porque tú necesitas siempre de alguien o de algo para que tú tengas funcionabilidad, para que tú puedas asimismo ejercer tu trabajo. Herramienta también se sintió triste, ¿y qué creen? Regresa, y luego dice la lija, no, pues ¿sabes qué? Yo soy el que debo de ser el primordial. Y la lija se sube, hermanos, y toma la palabra y le dice, no, porque tú, ¿qué crees? Sirves solamente eres áspera y sirves solamente para lijar y para raspar. Se baja la lija y luego se sube, hermanos, el metro, y dice, bueno, pues yo soy el que debo de estar aquí primero que ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy perfecto, todo lo que trazo es exacto, etcétera, etcétera. Y bueno, las herramientas se agrupan y también empiezan a ver sus defectos, a tal grado que se escucha un silencio dentro del taller y que prenden los focos, hermanos, y todas vuelven a su lugar. Llega el señor o el jefe de taller y empieza a agarrar al martillo, empieza a agarrar al atornillador, empieza a agarrar a sí mismo a la lija, empieza a agarrar al metro y todas las demás herramientas que él tenía a su mano. Había un tronco ahí, hermanos, viejo en su taller, y lo empieza a labrar, lo empieza a pulir, lo empieza, hermanos, a darle forma, hasta que termina su jornada laboral. Y después de ello, hermanos, guarda sus utensilios, guarda sus herramientas y se va. Después de todo, que nuevamente el silencio se escuchó en el lugar, empieza el serrucho a tomar la palabra y destapa, hermanos, ese mueble que había hecho, en este caso su maestro, y les empieza a decir, miren lo que acaba de hacer nuestro maestro con todos nosotros. Es cierto, todos vamos a tener defectos, pero ¿qué creen? También todos tenemos virtudes. Y nuestro maestro trabaja no con nuestros defectos, va a trabajar ¿con qué, hermanos? Con nuestras virtudes para hacer un instrumento perfecto para su servicio. En la iglesia pasa lo mismo. Tenemos defectos, claro que sí. Por eso estamos en este lugar, para pulir, para sí mismo, hermanos, ser mejores hijos de Dios. Pero nuestro Dios no trabaja con nuestros defectos, trabaja con nuestras virtudes, para que tú explotes al máximo lo que tienes como don y lo puedas para el engrandecimiento de su obra. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que por amor trabajemos, que por amor, hermanos, sirvamos, y sobre todo, hermanos, que por amor podamos engrandecer su obra. Termino con este versículo, segunda carta de Pablo a Tesalonicenses. Capítulo número 1. Y les voy a pedir, hermanos, que me ayuden por favor a leer este versículo.
Y yo creo que este es el deseo de cada uno de nosotros o de todos nosotros. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo número 1. Y vamos a leer todos juntos estos dos versículos. Versículo número 11 y versículo número 12, hermanos. Segunda Tesalonicenses, repito, capítulo número 1, versículo número 11 y versículo número 12. Vamos a leerla todos juntos. ¿La tenemos? Sí. Dice así la palabra de Dios. Todos, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con cada uno de nosotros y que, lo vuelvo a repetir, lo que Dios nos da, hermanos, que lo podamos engrandecer. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, paz a vosotros.